¡Hey! ¡Buongiorno! Aquí estoy de nuevo en Italia para tratar de ver algunos yacimientos etruscos entre el norte de Lacio y el sur de Toscana. Empezaré por la población de Cerveteri, que es la antigua Caere y que tiene un yacimiento espectacular. Se han datado cerca de 20.000 tumbas entre el siglo VII y el III a.C. La entrada al yacimiento cuesta 10 euros, incluye también el museo que está en la ciudad. La antigua ciudad de Caere ocupaba el espacio del actual Cerveteri, teniendo a su alrededor numerosas necrópolis que fueron creciendo con el paso de los siglos. Caere fue una de las primeras ciudades etruscas en ser fundada, y según la época es la más importante, hasta el punto de tener su propio tesoro en Delfos, y era uno de los 12 reinos de la Liga Etrusca. Al norte colindaba con Tarquinia y al sureste con Velles, mientras al oeste, a unos 10 kilómetros, está la costa, donde construyeron su puerto marítimo mencionado como Pirgi. El origen de Caere, como cualquier reino etrusco y su cultura, está envuelto en diferentes hipótesis. Ya los historiadores antiguos trataron de esclarecer este tema, creando varios mitos y leyendas. Algunos sostienen que hubo una fuerte migración de pelasgos de Grecia continental a final de la Edad del Bronce, en relación con los denominados pueblos del mar. Otros aseguran que fue un desarrollo de los nativos de esta zona de la península itálica. Incluso hay quien dice que fueron conquistados por el troyano Eneas. Pero una cosa está clara, y es que la ciudad será conocida por los griegos como Águila, mientras los latinos la mencionan como Caere, parecido nombre que el utilizado por los fenicios púnicos. Para la arqueología, la datación más antigua del poblado es del siglo IX a.C., cuando aparecen los primeros enterramientos simples, aunque posiblemente hubiese un poblado anterior. Durante todo el siglo VII a.C., Caere tiene gran prosperidad y expansión, conquistando terrenos a sus vecinos Tarquinia y Velles. En ese siglo hay constancia que numerosos artesanos griegos de Eubea y Corinto se establecen en Caere, pues se han encontrado cerámicas con sus firmas. De esta época son las más lujosas tumbas y ajuares. En el siglo VI a.C. queda patente el comercio con jonios de Anatolia Occidental, quienes importan nuevos objetos, estilos y costumbres de Oriente. Hacia el año 540 a.C. tiene lugar la batalla de Alaila, que marca el devenir de los siguientes siglos en el Mediterráneo occidental. Todo comenzó unos 20 años antes, cuando los persas conquistan el reino de Lidia de Anatolia Occidental, y numerosas familias jonias de Focea cerca de la actual Esmirna se trasladan hasta establecerse en la costa oriental de Córcega, fundando la ciudad de Alaila. Aquello era una provocación para Cartago, que veía sus intereses comerciales mermados y declara la guerra contando con una flota de 60 naves. Su aliado es el reino etrusco de Caere, que aporta otras 60 naves. Los focenses de Alaila se defienden con 60 naves, aguardando el momento cerca de su costa. Se comenta que la victoria fue focense, pero debido a la inferioridad numérica poco pudieron hacer ante nuevas embestidas, siendo finalmente derrotados. La victoriosa Cartago conseguía la hegemonía en el Mediterráneo occidental, estando presentes en Sicilia occidental, Cerdeña y Córcega, mientras sus aliados etruscos sacaban beneficio de este momento. Por otro lado, las colonias griegas de la península ibérica y sur de Francia quedaban aisladas.
Los galos veían frenado su comercio por el Ródano, teniendo que buscar nuevas rutas, y el reino de Tartesos, que había apoyado a los focenses, sufrirá la venganza de los cartagineses, quienes proceden a su extinción. En la batalla de Alaila, los etruscos de Caere hicieron numerosos prisioneros focenses, procediendo al exterminio de todos. Poco después se produjeron epidemias en la ciudad, y Caere hizo consulta al oráculo de Delfos, recibiendo la orden de realizar rituales mediante competiciones gimnásticas y ecuestres en honor a los focenses exterminados. Estas ceremonias todavía se realizaban en época de Heródoto. Para finales de ese siglo VI a.C., hay constancia que el rey de Caere se llamaba Tefarí Belianas, quien ordena la construcción de un santuario dedicado a Astarte en el puerto marítimo de Pirgi. Esto se sabe porque fueron encontradas las llamadas láminas de Pirgi, donde se narran los acontecimientos en dos idiomas, etrusco y cartaginés. Algunos sostienen que la construcción a la diosa fenicia fue una imposición de Cartago, mientras otros opinan que fue por voluntad propia. En la década del 470 a.C., una gran flota etrusca con Caere a la cabeza trata de conquistar Cumas, cerca del actual Nápoles. Pero los cumanos piden ayuda a Hierón de Siracusa, saliendo victoriosos. La derrota etrusca en la batalla de Cumas marca el inicio de una larga decadencia hasta su final. Para principios del siglo IV a.C., Dionisio de Siracusa realiza expediciones contra las ciudades etruscas de la costa, cebándose con los templos de Caere y consiguiendo gran botín. Hacia el año 390 a.C. se produce la invasión gala dirigida por Breno, que acaba destruyendo Roma. Pero previamente los romanos, que ya estaban advertidos del gran ejército y agresividad gala, buscan refugio para las sacerdotisas, infantes y objetos sagrados, siendo acogidos por la ciudad de Caere. En agradecimiento a la hospitalidad de Caere, los romanos celebraban rituales sagrados que llamaban caeremonias, nombre del cual deriva la palabra ceremonia. Hacia mediados del siglo IV a.C., los etruscos de Tarquinia se rebelan contra el poder de Roma, uniéndose Caere a los intereses etruscos. Pero son totalmente derrotados por Roma, quienes conceden a Caere la paz de 100 años, por los acontecimientos de la invasión gala, aunque perderán grandes terrenos en favor de Roma. Para el año 273 a.C., Caere se rebela contra Roma, siendo derrotados y perdiendo todos sus terrenos más importantes, incluso la zona de la costa y el puerto marítimo de Pirgi. Solo queda la ciudad como un reino etrusco insignificante. Para finales del siglo II a.C., durante la Segunda Guerra Púnica acaba cualquier atisbo de independencia, y Caere, como los demás reinos etruscos, pasan a ser municipio y territorio romano en su totalidad. Con el tiempo se conoce a la ciudad como Caere Vetus o Caere Viejo, nombre del que deriva la actual Cerveteri. A esta la llaman la tumba de los capiteles, datada en el siglo VI a.C.
Buah, está brutal, macho. Está impresionante. A esta la llaman la tumba de los vasos griegos, datada en el siglo VI a.C. Por lo visto se encontró en su interior cerámica griega y también objetos de Oriente Próximo y Egipto. Esta la llaman la tumba de los relieves, del siglo IV a.C. Por lo que pone ahí en el panel informativo, es una de las más importantes tumbas hipogeo de Etruria. De la familia Matuna, me ha parecido leer. En esta no permiten la entrada. Hay que verlo a través del cristal. Por motivos de conservación, supongo. Ahí se pueden ver las pinturas. Ahí se pueden ver las rodadas de carro, que sería la antigua carretera. Y esta la llaman la tumba de la pequeña casa, datada en el siglo VI a.C. Este creo que le llaman el túmulo del coronel, que es del siglo VII y tiene 4 hipogeos, con varias tumbas cada uno. Esta la llaman la tumba de la cornisa, que está datado en el siglo VI a.C.
Esto se conoce como la necrópolis del Lagueto. Es de libre acceso, está justo después de lo de Pago, del yacimiento. Y hay muchas tumbas del siglo IX a.C., la más antigua, hasta el siglo II a.C. Está impresionante, ¿eh? Donde estoy ahora es de libre acceso al otro lado del yacimiento de Pago, en dirección al pueblo de Cerveteri, que voy a ver el museo. Ahí se puede ver un túmulo. En el pueblo de Cerveteri visito el Museo Etrusco, cuya entrada viene incluida en los 10 euros que vale el yacimiento. Hay que mencionar que en la necrópolis de Caere fue encontrado el sarcófago de los esposos, sin duda la pieza etrusca más famosa que se exhibe en Roma. Pero el Museo de Cerveteri también guarda piezas muy interesantes. A destacar la estatua de Caronte, que en origen estaba en la entrada exterior de una tumba del siglo IV a.C. Este es el sarcófago del magistrado Benel Tamsni. Tras visitar el Museo Arqueológico deambulo por el centro histórico de Cerveteri, pero no daré más datos. Por la tarde me subo a un bus para visitar la villa medieval abandonada de la antigua Monterano, un sitio de película, pero eso es tema del siguiente vídeo.